Capítulo 1. Las tierras desoladas. En el corazón de las vastas y gélidas tierras de Islandia, donde los vientos azotan los picos de las montañas y el frío cala hasta los huesos, se encuentra un paisaje desolado que parece haber sido olvidado por el tiempo. Es aquí, en este inhóspito rincón del mundo, donde nuestra historia comienza. Las tierras desoladas, como se les conoce entre los lugareños, son un lugar de belleza salvaje y majestuosa, pero también de peligro y desolación. Los valles están cubiertos de una capa de nieve que nunca se derrite, y los ríos corren helados y cristalinos bajo el implacable sol de medianoche. Es un lugar donde solo los más valientes se aventuran, donde la naturaleza misma parece desafiar a aquellos que se atreven a desafiarla. En estas tierras inhóspitas, donde el tiempo parece haberse detenido y los susurros del viento llevan consigo el eco de antiguas leyendas, es donde encontramos a nuestro protagonista, Hans of Iceland. Alto y robusto, con cabello oscuro y salvaje que ondea al viento, Hans es una figura misteriosa cuya presencia parece dominar el paisaje a su alrededor. Hans no es un hombre común y corriente, es una leyenda viva entre los habitantes de las tierras desoladas, una figura temida y reverenciada en igual medida. Se dice que es un hombre de fuerza sobrehumana y resistencia inquebrantable, capaz de sobrevivir en los lugares más inhóspitos y desafiar a la naturaleza misma con su voluntad indomable. Pero más allá de su fuerza física, Hans es también un hombre de misterio y contradicciones. Se dice que es un solitario, un errante que deambula por las tierras desoladas en busca de su lugar en el mundo. Algunos lo consideran un salvaje, un bárbaro que no conoce la civilización ni las normas de la sociedad. Otros lo ven como un héroe, un defensor de los débiles y oprimidos que lucha contra la injusticia y la tiranía donde quiera que las encuentre. Pero sea cual sea la verdad detrás de las historias y leyendas que lo rodean, una cosa es segura. Hans of Iceland es una fuerza a tener en cuenta en las tierras desoladas. Y mientras el sol se pone sobre el horizonte y las sombras se alargan en el valle, su presencia sigue siendo un misterio que desafía toda explicación. Capítulo 2. La leyenda se propaga. En las tierras desoladas de Islandia, donde el viento susurra secretos antiguos y los ecos de las leyendas resuenan en cada rincón, la historia de Hans of Iceland se propaga como un fuego voraz, consumiendo todo a su paso con su irresistible magnetismo. En este segundo capítulo, nos adentramos en el corazón de la leyenda, mientras las historias de Hans se extienden más allá de las fronteras de las tierras desoladas y llegan a oídos de aquellos que nunca han puesto un pie en estas tierras salvajes. Las noticias de Hans, el misterioso errante de las tierras desoladas, pronto llegan a los pueblos y aldeas que salpican el paisaje islandés. Sus hazañas se convierten en el tema de conversación en las tabernas y hogares, y su nombre se convierte en sinónimo de fuerza, valentía y misterio. Pronto, los cuentos de su destreza en el combate y su habilidad para sobrevivir en las condiciones más adversas se vuelven tan comunes como el viento que sopla a través de las montañas. Pero con la propagación de la leyenda de Hans también vienen las distorsiones y exageraciones. Cada narrador añade su propio giro a la historia, adornando los detalles con cada retelling hasta que la verdad se mezcla con la ficción y la realidad se convierte en mito. Algunos lo pintan como un héroe, un defensor de los débiles y oprimidos que lucha contra la injusticia en todas sus formas. Otros lo retratan como un villano, un bandido despiadado que no conoce la compasión ni el remordimiento. Pero más allá de las interpretaciones divergentes, una cosa es segura: la leyenda de Hans of Iceland ha cobrado vida propia, extendiéndose por todo el país como un incendio forestal fuera de control. Desde las costas remotas del norte hasta los valles fértiles del sur, el nombre de Hans es pronunciado en susurros temerosos y reverentes,
como un eco que se desvanece en la brisa del viento. Pero mientras la leyenda de Hans continúa creciendo en magnitud y alcance, el verdadero hombre detrás del mito permanece envuelto en el misterio. ¿Quién es realmente Hans of Iceland, y cuál es su verdadera historia? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder, mientras las sombras de las tierras desoladas guardan celosamente sus secretos, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad. Capítulo 3. El encuentro. En las profundidades de las tierras desoladas de Islandia, donde los susurros del viento y el eco de las antiguas leyendas se entrelazan en un ballet eterno, se produce un encuentro que cambiará el curso del destino. En este tercer capítulo, nos sumergimos en la emoción y la intriga mientras dos mundos colisionan en un choque de fuerzas titánicas. Es en un rincón remoto del paisaje desolado donde nuestro protagonista, Sigurd, se encuentra cara a cara con la leyenda misma, Hans of Iceland. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Sigurd observa con asombro mientras el misterioso errante emerge de la niebla como un fantasma de las tierras desoladas. Hans, con su imponente presencia y su mirada penetrante, parece emanar una energía antigua y poderosa que lo rodea como una aureola. Su cabello oscuro y desaliñado ondea al viento, y su figura robusta y musculosa parece tallada en piedra. Es un hombre de pocas palabras, pero su presencia es suficiente para llenar el espacio con una intensidad palpable que deja a Sigurd sin aliento. El encuentro entre Sigurd y Hans es como el choque de dos fuerzas irresistibles, cada uno representando un mundo diferente y una forma de vida distinta. Sigurd, el noble joven con sueños de grandeza y honor, se ve obligado a confrontar la realidad cruda y despiadada de las tierras desoladas cuando se encuentra cara a cara con el misterioso errante que ha capturado la imaginación de todo el país. Para Hans, el encuentro con Sigurd representa una oportunidad para conectarse con el mundo exterior de una manera que nunca antes había experimentado. A pesar de su naturaleza solitaria y su tendencia a evitar la compañía de otros, Hans siente una extraña atracción hacia el joven noble que ha cruzado su camino. Hay algo en Sigurd, algo que despierta una chispa de curiosidad en el corazón de Hans y lo impulsa a explorar las profundidades de su propia alma. A medida que los dos hombres se enfrentan el uno al otro en el paisaje desolado, se produce un intercambio silencioso de energía y emoción. Las palabras pueden no ser necesarias para entender lo que está sucediendo entre ellos, ya que sus corazones hablan un idioma universal que trasciende las barreras del lenguaje y la cultura. Y así, en medio de las tierras desoladas de Islandia, dos almas perdidas se encuentran en un momento fugaz de conexión y comprensión. Aunque sus caminos pueden ser divergentes y sus destinos inciertos, el recuerdo de ese encuentro perdurará en sus corazones mucho después de que las sombras de la noche hayan caído sobre el paisaje desolado una vez más. Capítulo 4. El misterio se desenreda. En el tejido intrincado de las tierras desoladas de Islandia, donde los secretos y las sombras se entrelazan en una danza eterna, el velo del misterio comienza a levantarse lentamente, revelando las verdades ocultas que yacen en lo más profundo de la oscuridad. En este cuarto capítulo, nos sumergimos en la intriga y el suspense mientras los hilos del destino se entrelazan en un patrón complejo que promete revelar la verdad detrás de la leyenda de Hans of Iceland. Es en los recovecos oscuros de las tierras desoladas donde Sigurd comienza a desentrañar los misterios que rodean a Hans, el misterioso errante cuya presencia parece llenar el espacio con una energía antigua y poderosa. Con cada paso que da en su búsqueda de la verdad, Sigurd se sumerge más profundamente en el corazón de la oscuridad, enfrentándose a peligros y desafíos que pondrían a prueba incluso al más valiente de los corazones. Pero a medida que Sigurd avanza en su búsqueda,
comienza a descubrir pistas y señales que lo llevan cada vez más cerca de la verdad. Los relatos de los lugareños y los rumores que flotan en el aire como el humo de una fogata encendida en la distancia ofrecen indicios tentadores de lo que yace más allá de las sombras, mientras Sigurd lucha por separar la realidad de la ficción. Con cada nueva revelación, el misterio que rodea a Hans comienza a desvanecerse lentamente, revelando una imagen más clara de quién es realmente el enigmático errante. Detrás de la máscara de misterio y secreto, Sigurd comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza de Hans, un hombre marcado por el dolor y el sufrimiento, cuyo corazón está lleno de cicatrices que nunca sanarán por completo. Pero incluso mientras Sigurd se acerca cada vez más a la verdad, el misterio que rodea a Hans sigue siendo escurridizo como la niebla que se desliza sobre las montañas. A medida que se despliegan nuevas capas de intriga y suspense, Sigurd se encuentra atrapado en un torbellino de emociones y dilemas morales, mientras lucha por reconciliar la imagen del hombre que ha llegado a conocer con la leyenda que lo ha precedido. Y así, en medio de las tierras desoladas de Islandia, el misterio que envuelve a Hans of Iceland comienza a desentrañarse lentamente, revelando una verdad que cambiará el curso del destino para siempre. Pero mientras los hilos del destino se entrelazan en un patrón complejo, una cosa queda clara. La verdad detrás de la leyenda de Hans of Iceland es mucho más profunda y compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y mientras Sigurd se adentra más y más en el corazón de la oscuridad, descubre que algunas verdades son más peligrosas que cualquier mentira. Capítulo 5. Lazos de hermandad. En el vasto y agreste paisaje de las tierras desoladas de Islandia, donde los vientos susurran secretos antiguos y los ecos de las leyendas resuenan en cada rincón, los lazos de hermandad se forjan en el fragor de la batalla y la adversidad. En este quinto capítulo, nos sumergimos en la profundidad de la relación entre Sigurd y Hans, mientras su amistad se fortalece en el crisol del peligro y la incertidumbre. A medida que Sigurd y Hans continúan su viaje a través de las tierras desoladas, enfrentándose a peligros y desafíos que pondrían a prueba incluso al más valiente de los corazones, su vínculo de hermandad se fortalece con cada obstáculo superado y cada batalla librada juntos. Aunque provenientes de mundos diferentes y con historias de vida distintas, encuentran en el otro un compañero que comprende sus luchas y comparte sus sueños. En medio de la desolación y la desesperación que rodea su camino, Sigurd y Hans encuentran consuelo y fuerza en la presencia del otro. A través de los momentos de triunfo y tragedia, de alegría y pena, su amistad se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una luz que los guía a través de los momentos más oscuros y difíciles de su viaje. Pero más allá de la camaradería y el compañerismo, la relación entre Sigurd y Hans es también una fuente de crecimiento personal y autoconocimiento. A medida que comparten sus historias y experiencias, aprenden unos de otros y se desafían mutuamente a ser mejores personas. A través de su vínculo de hermandad, descubren la verdadera fuerza que reside en la unidad y el apoyo mutuo, encontrando en el otro un espejo en el que reflejar sus propias fortalezas y debilidades. Pero incluso mientras su amistad se fortalece con cada paso que dan juntos, Sigurd y Hans también enfrentan desafíos y conflictos que amenazan con poner a prueba su vínculo. A medida que se enfrentan a decisiones difíciles y situaciones peligrosas, deben confiar el uno en el otro como nunca antes, poniendo a prueba la verdadera naturaleza de su amistad y lealtad. Y así, en medio de las tierras desoladas de Islandia, los lazos de hermandad entre Sigurd y Hans se vuelven más fuertes que nunca, como un lazo que une sus corazones en una unión indestructible. A medida que continúan su viaje juntos, saben que no importa qué desafíos se interpongan en su camino, siempre podrán confiar en el otro para apoyarse y protegerse mutuamente. Y mientras avanzan hacia el futuro con valentía y determinación,
Saben que su amistad será su mayor fortaleza en la batalla por la verdad y la justicia. Capítulo 6. El decreto del rey. En las tierras desoladas de Islandia, donde los ecos de las leyendas resuenan en cada rincón y los secretos ancestrales yacen ocultos bajo la superficie de la tierra, el poder del rey se extiende como una sombra oscura sobre el paisaje agreste. En este sexto capítulo, nos adentramos en las intrigas de la corte real y las consecuencias de un decreto que cambiará el curso del destino para siempre. En el corazón de la corte real, en las profundidades de las majestuosas montañas que dominan el paisaje de Islandia, el rey pronuncia un decreto que sacude los cimientos del reino. Con una voz firme y autoritaria, proclama que Hans of Iceland debe ser capturado y llevado ante la justicia por sus supuestos crímenes contra la corona. Para Sigurd y Hans, el decreto del rey representa un desafío monumental, un obstáculo en su camino hacia la verdad y la justicia. Con el peso del reino en su contra, se encuentran en una carrera contra el tiempo para desentrañar los misterios que rodean a Hans y demostrar su inocencia antes de que sea demasiado tarde. Pero a medida que se adentran en el corazón de la oscuridad, descubren que el poder del rey se extiende mucho más allá de los muros de la corte real. En cada esquina y rincón del reino, los agentes del rey acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atrapar a su presa y llevarla ante la justicia. Para Sigurd, el decreto del rey representa un desafío personal y moral. Aunque es leal al rey y está dispuesto a cumplir con sus deberes como súbdito, también sabe en su corazón que Hans es inocente de los crímenes de los que se le acusa. Con cada paso que da en su búsqueda de la verdad, se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre su lealtad al rey y su deber de hacer lo correcto. Pero para Hans, el decreto del rey es más que una simple orden real. Es una amenaza directa a su libertad y su vida. Con el reino entero en su contra, se ve obligado a enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso de lo que jamás podría haber imaginado. Y mientras lucha por sobrevivir en medio de la tormenta que se avecina, sabe que su destino está en manos de Sigurd y su capacidad para desentrañar los misterios que lo rodean. Y así, en medio de las intrigas de la corte real y la amenaza del poder del rey, Sigurd y Hans se encuentran en una encrucijada que cambiará el curso del destino para siempre. Con el futuro del reino en juego, deben unir sus fuerzas y enfrentarse a sus enemigos con valentía y determinación, sabiendo que solo juntos podrán superar los desafíos que se interponen en su camino hacia la verdad y la justicia. Capítulo 7. Una carrera contra el tiempo. En las tierras desoladas de Islandia, donde el viento sopla frío y las sombras de la noche se alargan sobre el paisaje agreste, Sigurd y Hans se encuentran inmersos en una carrera desesperada contra el tiempo. En este séptimo capítulo, nos adentramos en la urgencia y la tensión que envuelve a nuestros protagonistas mientras luchan por desentrañarlos misterios que los rodean antes de que sea demasiado tarde. Con el decreto del rey pesando sobre sus cabezas como una espada de Damocles, Sigurd y Hans se embarcan en una búsqueda frenética de la verdad que los lleva a través de las tierras salvajes de Islandia. Cada momento perdido es un paso más hacia la captura de Hans y la ejecución de su destino, y cada pista que descubren los acerca un paso más a la verdad que tanto anhelan. Pero el tiempo no está de su lado, y cada paso que dan está marcado por la urgencia y la incertidumbre. Con cada amanecer, se enfrentan a un nuevo día lleno de peligros y desafíos, sabiendo que cada momento que pasa los acerca un paso más al inevitable enfrentamiento con su destino. En medio de la carrera contra el tiempo, Sigurd y Hans se encuentran enfrentados a enemigos tanto conocidos como desconocidos. Los agentes del rey los acechan en cada esquina, esperando el momento adecuado para atrapar a su presa y llevarla ante la justicia,
mientras fuerzas más oscuras conspiran en las sombras para impedir que descubran la verdad que se esconde detrás de la leyenda de Hans. Pero a pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentan en su camino, Sigurd y Hans no se rinden ante la adversidad. Con valentía y determinación, siguen adelante, decididos a desentrañar los misterios que rodean a Hans y demostrar su inocencia antes de que sea demasiado tarde. Cada paso que dan los acerca un paso más a la verdad, pero también los lleva más cerca del enfrentamiento final que decidirá su destino. Con el reino entero en contra de ellos y el tiempo corriendo en su contra, Sigurd y Hans saben que solo juntos podrán superar los desafíos que se interponen en su camino hacia la verdad y la justicia. Y así, en medio de la carrera contra el tiempo, Sigurd y Hans se encuentran unidos en un propósito común, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, continúan adelante, sabiendo que el destino de todo un reino está en juego y que solo ellos pueden cambiar el curso del destino. Capítulo 8. La confrontación final. En las tierras desoladas de Islandia, donde los vientos susurran antiguas profecías y los ecos de las leyendas resuenan en cada rincón, Sigurd y Hans se preparan para el enfrentamiento final que decidirá su destino y el destino de todo un reino. En este octavo capítulo, nos sumergimos en la emoción y la tensión mientras nuestros protagonistas se enfrentan a su destino con valentía y determinación. El escenario está listo para la confrontación final, con las montañas que dominan el paisaje y el cielo oscuro como telón de fondo. En medio de la oscuridad y la desolación, Sigurd y Hans se encuentran cara a cara con sus destinos, listos para enfrentar a sus enemigos y luchar por la verdad y la justicia. Para Sigurd, el enfrentamiento final representa una oportunidad para demostrar su valentía y lealtad al rey, mientras lucha por desentrañar los misterios que rodean a Hans y demostrar su inocencia. Con la esperanza de restaurar su honor y el honor de su familia, se prepara para enfrentarse a cualquier obstáculo que se interponga en su camino, decidido a cumplir con su deber como súbdito leal. Para Hans, el enfrentamiento final es una oportunidad para redimirse ante los ojos del reino y demostrar su inocencia ante los crímenes de los que se le acusa. Con el corazón lleno de determinación y coraje, se prepara para enfrentarse a sus enemigos con valentía y determinación, sabiendo que su libertad y su vida están en juego. Pero a medida que se acerca el momento de la verdad, los dos hombres se encuentran enfrentados a enemigos más poderosos de lo que jamás habrían imaginado. Los agentes del rey acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atrapar a su presa y llevarla ante la justicia, mientras fuerzas más oscuras conspiran en las sombras para impedir que descubran la verdad que se esconde detrás de la leyenda de Hans. Con el destino de todo un reino en juego, Sigurd y Hans se preparan para el enfrentamiento final con valentía y determinación. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, avanzan hacia su destino con la determinación de cambiar el curso del destino y demostrar su inocencia ante los ojos del reino. Y así, en medio de la oscuridad y la desolación de las tierras desoladas de Islandia, Sigurd y Hans se enfrentan a su destino con valentía y determinación, listos para luchar por la verdad y la justicia hasta el último aliento. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, avanzan hacia el enfrentamiento final, sabiendo que el destino de todo un reino está en juego y que solo ellos pueden cambiar el curso del destino. Capítulo 9. Redención y perdón. En las tierras desoladas de Islandia, donde los ecos de las leyendas resuenan en cada rincón y los secretos ancestrales yacen ocultos bajo la superficie de la tierra, Sigurd y Hans se encuentran en un momento de verdad y redención. En este noveno capítulo, nos sumergimos en la emoción y la profundidad mientras nuestros protagonistas enfrentan las consecuencias de sus
acciones y buscan la redención en medio de la oscuridad. Después de la confrontación final, en la que la verdad finalmente fue revelada y los enemigos fueron derrotados, Sigurd y Hans se encuentran en un momento de reflexión y contemplación. A medida que las sombras de la noche se desvanecen y el sol comienza a asomarse en el horizonte, se encuentran enfrentados a la realidad de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones. Para Sigurd, el camino hacia la redención es largo y difícil. Aunque cumplió con su deber como súbdito leal del rey, se enfrenta a la realidad de que sus acciones tuvieron consecuencias inesperadas y dolorosas. Con el corazón lleno de remordimiento y arrepentimiento, busca la manera de hacer las paces con su pasado y encontrar la redención en medio de la oscuridad. Para Hans, el camino hacia la redención es aún más difícil. Aunque fue absuelto de los crímenes de los que se le acusaba, se enfrenta a la realidad de que sus acciones pasadas han dejado cicatrices profundas en el corazón de aquellos a quienes ha herido. Con el corazón lleno de dolor y pesar, busca la manera de hacer las paces con su pasado y encontrar el perdón en medio de la oscuridad. Pero a medida que Sigurd y Hans enfrentan las consecuencias de sus acciones y buscan la redención en medio de la oscuridad, descubren que el camino hacia la redención es uno lleno de desafíos y dificultades. Se enfrentan a sus propios demonios internos y luchan por encontrar la fuerza y el coraje para seguir adelante, sabiendo que el camino hacia la redención es uno que deben recorrer solos. Pero a medida que avanzan hacia el futuro con valentía y determinación, descubren que el perdón y la redención son posibles, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, se embarcan en un viaje de autodescubrimiento y transformación, sabiendo que el camino hacia la redención es largo y difícil, pero que al final del día, vale la pena luchar por lo que es justo y verdadero. Y así, en medio de la oscuridad y la desolación de las tierras desoladas de Islandia, Sigurd y Hans encuentran la redención y el perdón que tanto anhelaban. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, avanzan hacia el futuro con la determinación de vivir sus vidas con integridad y honor, sabiendo que el camino hacia la redención es uno que deben recorrer solos, pero que al final del día, encontrarán la paz y la felicidad que tanto anhelan. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. En las tierras desoladas de Islandia, donde los susurros del viento llevan consigo el eco de antiguas leyendas y los secretos ancestrales yacen ocultos, bajo la superficie de la tierra, Sigurd y Hans se preparan para un nuevo comienzo lleno de esperanza y promesa. En este 10º y último capítulo, nos sumergimos en la emoción y la anticipación mientras nuestros protagonistas miran hacia el futuro con valentía y determinación. Después de enfrentar las sombras del pasado y superar los desafíos que se interponían en su camino, Sigurd y Hans se encuentran en un momento de renacimiento y transformación. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, se embarcan en un nuevo viaje lleno de posibilidades y oportunidades, listos para dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro lleno de promesa y promesa. Para Sigurd, el nuevo comienzo representa una oportunidad para comenzar de nuevo y construir una vida llena de significado y propósito. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, sabiendo que el futuro está lleno de posibilidades y oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para perseguir sus sueños. Para Hans, el nuevo comienzo representa una oportunidad para dejar atrás los fantasmas del pasado y construir una vida llena de paz y felicidad. Con el corazón lleno de esperanza y perdón, se embarca en un viaje de redención y transformación, sabiendo que el futuro está lleno de posibilidades y oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para dejar atrás las sombras del pasado. Pero a medida que Sigurd y Hans miran hacia el futuro con valentía y determinación,
Saben que el camino por delante estará lleno de desafíos y dificultades. Se enfrentarán a nuevos obstáculos y enfrentarán nuevos enemigos, pero saben que con valentía y coraje, pueden superar cualquier cosa que se interponga en su camino y alcanzar sus sueños más profundos y verdaderos. Y así, en medio de la desolación y la incertidumbre de las tierras desoladas de Islandia, Sigurd y Hans se preparan para un nuevo comienzo lleno de esperanza y promesa. Con el corazón lleno de esperanza y coraje, avanzan hacia el futuro con la determinación de vivir sus vidas con integridad y honor, sabiendo que el camino por delante estará lleno de desafíos y dificultades, pero que con valentía y determinación, pueden superar cualquier cosa que se interponga en su camino y alcanzar sus sueños más profundos y verdaderos. Y así, mientras el sol se pone sobre el horizonte y las sombras de la noche se alargan sobre el paisaje, Sigurd y Hans miran hacia el futuro con valentía y determinación, listos para enfrentar lo que sea que el destino les depare con una sonrisa en sus rostros y el corazón lleno de esperanza y promesa.